Entonces, esta noche me tocó compartir la palabra del Señor con ustedes y te pido y te invito a que cierres tus ojos y hagamos una oración para dar inicio. Padre, en esta hora te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor, y te pido, Dios, que tu Espíritu Santo sea el que venga en esta tarde, noche, Dios, y sea el que ministre cada vida, cada corazón, Padre, que sea el que esté tocando, Señor Jesús, las fibras más internas, Padre. Y te pedimos, Dios, que tú nos reveles, Padre, a través de tu palabra, que sea el que esté tocando a cada uno de nosotros. Que esta noche, Dios, podamos salir ministrados, podamos salir, Padre mío, levantados en nuestro ánimo, Señor Jesús, y que tú estés obrando en cada área específica en la que tenemos que ser tratados, en la que tenemos que ser, Padre mío, restaurados, en la que tenemos que poner atención en nuestras almas, en nuestros espíritus, en nuestro diario vivir, Señor. Gracias por esta noche, Dios. Pedimos que, Señor Jesús, me des la fuerza y que tú seas el que hable a través de mí, porque en mis fuerzas yo no puedo hacer nada, Dios. Sé tú, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, el tema de esta noche se llama Alza tus ojos y mira. No sé si hicieron un flyer, si pudo. Alza tus ojos y mira. En Génesis, en el capítulo 1, al principio dice que al principio creó Dios los cielos y la tierra, y que todo estaba en desorden, la tierra estaba vacía, estaba sumida en una oscuridad, estaba totalmente vacía, no había nada. Pero dice que el Espíritu de Dios, en algunas versiones dice que volaba sobre las aguas, en otras versiones dice que el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas y así. Pero literalmente el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas en aquel día, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Hoy en día la palabra dice que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros, porque somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos son el templo del Espíritu Santo? Amén, vamos bien. Él volaba, dice que volaba. En el mismo capítulo 1, en el versículo 26, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces Dios habló ahí en plural, ¿verdad? Y dijo: hagamos al hombre, y hizo al hombre, al varón y a la hembra, o a la mujer. Hizo al varón y mujer, y les bendijo con todo tipo de bendición. Le dijo: ustedes van a señorear sobre las aves que vuelan en el cielo, sobre los animales que están en el mar, sobre los animales que están en la tierra. Les dio poder y autoridad sobre los animales, sobre las cosas que señorearan. Les dio todo eso, y le dijo: fructifíquense para así llenar la tierra, para así poblar el mundo. Entonces le dio otra encomienda: multiplicarse, reproducirse, tener hijos, poblar la tierra. Tenían poder, tenían autoridad, tenían una encomienda de poblar la tierra, de multiplicarse, de todo. Entonces Dios le da grandes, nos da grandes, porque desde ese entonces nosotros ya veníamos ahí en esos genes. Nos da grandes oportunidades, grandes bendiciones, y aún con eso que nos dio, aparte nos dota de un libre albedrío, te lo pone extra ahí. Te dice: mira, ahí te va el libre albedrío, a ver qué haces con él. Y esta palabra libre albedrío, bíblicamente quiere decir que es la capacidad que Dios le dio a los seres humanos de elegir entre el bien y el mal, de actuar en consecuencia. También se especifica como un don que implica responsabilidad y que permite a las personas trascender sus instintos. Tenemos ese libre albedrío que podemos hacer uso de él, y claramente y rápidamente lo vemos. Eva hizo uso de ese libre albedrío. Se puso a platicar con una serpiente, así como ahora pasamos horas en el Face, en el Instagram, en YouTube. Entonces nos ponemos horas, y así quizás le pasó a Eva. Se puso horas platicando, y al final de cuentas accedió y hizo uso de ese libre albedrío, y terminó comiendo una manzana. No me la crean, no especifica la Biblia qué fruta era, pero dice que terminó
cometiendo el pecado. Entonces, ni tú ni yo estábamos en el huerto cuando Eva y Adán cometieron ese pecado, pero con las consecuencias, como vimos ahorita en el concepto de libre albedrío, que buenas acciones traen consecuencias buenas, malas acciones traen consecuencias malas. Entonces, ni tú ni yo estábamos en el huerto, pero alcanzamos esas consecuencias de ese pecado y las venimos arrastrando hasta nuestros días. Venimos arrastrando todas esas consecuencias. Entonces, ¿dónde nos perdimos ahora? De acuerdo a ese libre albedrío, hicimos también mal uso. Nos fuimos por nuestro camino y empezamos a hacer lo malo. Nos descarriamos, nos perdimos en el momento. Y a veces dice, ¿en qué momento me perdí? Cuando reaccionas, cuando ya estás tocando fondo, cuando ya no sabes a veces qué hacer, dices, ¿en qué momento me perdí? ¿En qué momento pasó esto? Y la Biblia dice en Isaías 53:6, nos dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová, aquí ya entra mas Jehová, una misericordia, cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos, todos, haciendo uso de ese libre albedrío. Empezamos a tomar decisiones y a esperar consecuencias de las acciones que tomamos. Toda acción tiene una reacción, sea buena o sea mala, va a tener una reacción. Dicen por ahí, lo quieto se deja quieto. Entonces, dice que cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí ya empieza a entrar, los profetas del Antiguo Testamento empezaron a profetizar la venida, el nacimiento de un Salvador, de un Redentor. Pero el Salmo 14:3 nos dice esto también, todos se han desviado a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno. Dice que todos, sin excepción de personas, desde el primer momento que Eva y Adán cometen ese pecado de desobediencia, ese fue el pecado, la desobediencia. Desobedecieron a la indicación que Dios les dio. Entonces, cuando ellos cometen ese pecado, todos venimos arrastrando. Te decía al principio, ni tú ni yo estábamos en el huerto cuando ellos pecaron, pero alcanzamos las consecuencias. Entonces dice la palabra, todos se han desviado a una. Es como cuando van marchando, ¿no? Media vuelta, ya, así. Todos, dice, se han desviado a una. Todos se han corrompido, dice el salmista, muchos años más atrás de que Isaías dijera esto. El salmista David lo vuelve otra vez a reafirmar, lo vuelve a decir, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno. ¿Conoces a alguien que haga lo bueno? No hay nadie que haga lo bueno, no hay quien haga lo bueno. A veces hacemos buenas obras. El domingo compartía en Berea y ahí está el flyer, mira, alza tus ojos y mira. Y bueno, compartía en Berea y hablábamos también de esto un poquito. Entonces, tú y yo no estábamos en el Edén cuando Eva y Adán cometieron ese pecado, ¿verdad? Pero alcanzamos. Éramos esclavos del pecado hasta antes de conocer a Jesús, hasta antes de venir a estar en este lugar, éramos esclavos del pecado. ¿Cuántos esclavos del pecado hay todavía? No, ya no somos esclavos del pecado, hermanos. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no. Primera de Juan 1:8 dice, el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Si nosotros, Jesús dice que ya no pecamos, ya somos lavados, redimidos, restaurados por medio de su sangre. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del dolor, ya no somos esclavos de nada. ¿Por qué? Porque ya no somos del diablo, ya somos de Dios, somos lavados con la sangre de Cristo. Y dice que el diablo peca desde el principio. Acuérdense cuando Satanás se rebeló, empezó a pecar, y ese fue el principio en su pecado.
Los profetas del Antiguo Testamento empezaron a anunciar la venida de un Salvador, empezaron a anunciar la venida de un Redentor, de un Sanador, de un Salvador, un Cordero que quita el pecado del mundo. Si ustedes se van a la Biblia y empiezan a leer el Antiguo Testamento en los profetas mayores, en los profetas menores, se van a dar cuenta, y Isaías habla más, lo especifica más, da más detalles de la venida, del nacimiento del Mesías, del sufrimiento que tendría, de cómo le harían, de qué él pasaría con ese Redentor, con ese Hijo de Dios. Él nos los declara totalmente muy ilustrado. Y nosotros nos encontrábamos perdidos en ese mundo de pecado, de vicios, de alcoholismo, drogadicción, rateros, homicidas. Si le buscamos, hacemos una lista que no terminamos esta noche, pero en todo eso estábamos metidos nosotros. Y dices tú, ¿qué te pasa? Yo no he hecho nada, pero lo has pensado. Lo has pensado. Y si empiezas a pensar, todos los pecados empiezan en la mente. Primero lo empiezas a pensar, de ahí se baja tu corazón, y tu corazón sale y lo haces. Y a veces viene a nuestra mente. Y Jesús dijo, no podemos evitar que un pájaro vuele sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que haga nido sobre nuestra cabeza. Entonces a veces los pensamientos llegan, no podemos evitar que te fleche un pensamiento y te diga, ay, pero sí podemos evitar que ese pensamiento crezca, que ese pensamiento haga nido, que ese pensamiento haga raíces y termines cometiendo una locura o un pecado. Sí podemos hacer eso. Entonces, en primera de Juan 3:8 dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para eso, para cuando estábamos perdidos, cuando estábamos derrotados, cuando estábamos destruidos, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en cada uno de nosotros. Y el primero sería yo. Me anoto. Señor, sí, ven y haz tu obra, termina tu obra en mí. Necesitamos alcanzar la medida del varón perfecto. ¿Llevará tiempo? Llevará tiempo. Vamos a dar vueltas, vamos a estar dando y buscándole cada día, cada día, cada día. Dice que ya hace como 3000 años, un día nació el Rey, nació el Salvador, nació Cristo Jesús. Quizás más de 3000 años, una cuenta exacta no hay, pero se especifica. El Rey de los judíos, el que quita el pecado del mundo. Lucas 19:10 dice que porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Todos y cada uno de nosotros nos habíamos perdido. Estábamos perdidos totalmente. No teníamos esperanza alguna. Pablo dice que todos éramos pecadores y no teníamos esperanza, no merecíamos nada más que la muerte. Y no una muerte física, una muerte espiritual. Una muerte espiritual deberíamos estar pagando, sería lo que merecíamos todos y cada uno de nosotros. Pero en su infinita misericordia, Dios manda a su Hijo, manda a Jesús a reconciliarnos con Él en la cruz del Calvario, a reconciliarnos con Él. Para eso apareció el Hijo de Dios. Y ya sabemos que tú y yo y todas las personas que están allá afuera, que no conocen de Dios, están perdidas. Y a veces nosotros estamos bien tranquilos, como si nada, pues yo ya soy salvo. Una vez platicaba con una vecina, mi esposa y yo estábamos platicando, y es que vamos a invitar personas para que vayan a la iglesia y todo. Y dijo, no, yo los invité, ya no los inviten, esos son de los que no van a ser salvos. Ahora, esos son de los que no van a ser salvos. Entonces nos quedamos, ¿cómo? Entonces hay unos, sí, dice, ya les he dicho muchas veces, pero no, pues hay que ir. Entonces dice la Biblia que para eso apareció el Hijo de Dios. Personas allá afuera
no han conocido el plan de Dios, no han conocido la palabra del Señor, no hay quien les haya predicado, no hay quien les haya dicho nada, no saben del evangelio, no saben del sacrificio eterno que Jesús hizo en la cruz, no han conocido nada de la muerte y resurrección de Cristo, no saben. Hay personas ya saben, pero es necesario que vuelvamos otra vez a estar picando piedra, picando piedra, picando piedra. Fíjate, hay una cifra que la ONU dio en julio del 2024, que la población mundial eran 8.200.000 personas. Pero no nos vamos a ir al mundo, vámonos aquí en lo local. Lázaro Cárdenas tiene aproximadamente unos 200.000 habitantes, lo que es Lázaro Cárdenas. Aparte Guacamayas, Guacamayas quizás sea más grande, tenga unos 250.000. De esos 250.000 son como 450.000 personas. ¿Qué porcentaje de cristianos hay? ¿A qué porcentaje le hemos predicado? Esta es una iglesia que se está moviendo, que tiene un mover, una iglesia misionera, una iglesia que hace evangelismo, una iglesia que no está quieta, una iglesia que está viva, está creciendo y tiene ese deseo de compartir la palabra. Y tú eres parte hoy en día de esta iglesia, eres un miembro. Gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de estar en este lugar. Entonces, así como tú y yo tuvimos en el huerto, no estuvimos en el huerto cuando Eva y Adán pecaron, tampoco estuvimos en la cruz cuando Jesús estaba siendo crucificado, cuando fue traspasado por una lanza en su costado. Pero en esa cruz alcanzamos misericordia y gracia. En esa cruz alcanzamos misericordia y gracia. No los escucho, no están convencidos del sacrificio que Jesús hizo. En la cruz del Calvario alcanzamos misericordia y gracia, hermanos. Ahora, estaba recordando, ¿cuántos vinieron al Congreso del Pacto Estratégico? Yo pude venir unos días y me tocó escuchar una plenaria del hermano Floyd. Y hubo algo que me impactó, me pegó y me quedó así. Y fue cuando nos platicó sobre una fábrica de zapatos. Una fábrica de zapatos, y nos dijo que, te la voy a contar poquito, no todo, porque si no haríamos un teléfono descompuesto. Entonces, dice el hermano Floyd más o menos que una persona fue invitada a dar un tour en una fábrica de zapatos y lo trajeron en una Jack blanca especial para él, lo pararon afuera, entraron y empezaron a hacer el tour, todo bien alfombrado, bien pintado, bien diseñado, aire acondicionado, muchas personas adentro, muchas personas adentro de la fábrica de zapatos. Lo llevaron a la parte alta, la parte exterior, que esa fábrica de zapatos creo que estaba como desde aquí hasta la avenida Doctor Miguel Silva, así de larga, así de grande. Entonces estaba enorme esa fábrica de zapatos. Entonces la persona dio el tour, todo su tour, subió, bajó, tomó café, lo llevaron a la sala, estuvo sentado y todo, bien feliz. Pero cuando terminó el tour, la reacción que tuvo esa persona es que nunca vio a la fábrica producir. No se producían zapatos. Esa fábrica de zapatos nada más tenía el nombre, pero no funcionaba como fábrica de zapatos. No estaba funcionando para lo que fue creada. Hoy en día tenemos un espacio enorme ya. Ya están sillas por acá, ya nos toca por acá. Puedes voltear para acá y puedes voltear para allá. Tenemos espacio arriba y también va a haber espacio aquí y espacio aquí, las salas. Entonces, a lo que voy, no me han pagado ni un peso para que hable de esto, ni me prepararon el sermón. Es algo que siento. Entonces, a lo que voy, tenemos mucho trabajo.
¿Cuántos quieren que Comunidad de Cristo funcione como una iglesia? Tenemos trabajo, tenemos trabajo. El domingo una hermana dijo, el jueves, el domingo vamos a salir a evangelizar y todo. Vi a una hermana y sentí feo, con su puñito de folletos ahí, y nadie salió a evangelizar. Dije, híjole, sentí feo, pero bueno, vamos empezando. Si queremos que esta iglesia se llene, que este templo, este edificio, no es una iglesia ni un templo, este edificio tenga gente, tenga más vida, personas que están allá afuera que no han conocido el plan de salvación, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar. No hay de otra. Y eso es lo que me ha pegado. Trabajar. Ahora, entrando a nuestro tema, esa era la introducción nada más. Era la introducción. Ahora para nuestro tema está en el Evangelio de Juan, capítulo 4. El encabezado de ese capítulo dice Jesús y la mujer samaritana. Pero no vamos a hablar nada casi no de la mujer samaritana, porque vas a decir, ya me la sé. Jesús habló con la mujer samaritana y le dijo que tenía 5 maridos y el que ahora... No vamos a entrar en ese tema, vamos a verlo en otro contexto, en otra perspectiva. Vamos a tomar ahora de ese lado. Vamos a hablar, el tema te dije que se llama abre los ojos y mira, o alza tus ojos y mira. Podría ser igual. Dice que Jesús venía de camino y escuchó que los fariseos hablaban y decían que él tenía más seguidores que Juan, más seguidores que Juan, y que él bautizaba más que Juan. Pero Jesús no bautizaba. Los que bautizaban eran sus apóstoles, sus discípulos. La Biblia no especifica si era Juan, Pedro, Mateo, Lucas o Judas, no dice, pero dice que los seguidores de Jesús eran los que bautizaban. Jesús no bautizaba personas, él no bautizaba a nadie. Y estaba leyendo el capítulo para sacar contextos y capítulos anteriores y posteriores para saber de qué hablamos, ¿verdad? Entonces, pero en la lectura del capítulo 4 encontré algunas cosas que me llamaron la atención, y una de ellas es el versículo 4. Dice que le era necesario, para llegar a donde Jesús iba, le era necesario pasar por Samaria. Por ahí pasaba la carretera, el camino de donde iban. El versículo 4 dice así: ya que tenía que pasar por la región de Samaria, es lo que dice ahí, tenía que pasar porque tenía que llegar allá, pero había también otro motivo por el cual tenía que pasar a Samaria. Tenía que hablar con una mujer, con la mujer samaritana. Tenía que verla, tenía que tratar con ella, tenía que descubrirle sus pecados. Por si tienes algún pecado oculto, a Dios no le podemos ocultar ni un pecado oculto. No podemos tener pecados ocultos. A ella le dijo al marido que ahora tienes tampoco es tu marido. Así que, entonces, si por ahí tienes un pecado oculto, más vale que lo confieses. Vete allá a un rinconcito en tu casa y habla con Dios. Ponte a cuentas con Dios. ¿Qué te estás comiendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te estás llevando? O sea, tú sabes, necesitamos estar claros. Pero el motivo era ese de pasar ahí a Samaria por hablar con la mujer samaritana. No sé si recuerdas también cuando Abraham estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra. Primero dice que intercedió por 50 justos, luego por 30, luego por 10, pero aquí el Hijo de Dios, Jesucristo, tuvo que pasar a Samaria por una persona, una. Y yo recuerdo cuando me empezó a invitar el pastor a las misiones, y me dijo, vamos a las misiones, Juan, te invito para que nos acompañes, nos apoyes. Y le dije, ¿a dónde van? Vamos a Villaheréndira y a Pedernales, nada más eran esas 2 misiones en ese entonces. Y le dije, ¿y cuántas personas hay en Villaheréndira? Me dijo, pues a veces están 3, a veces 5, es una familia, nada más una casa. Y dije, ¿por una familia vas a ir hasta allá a gastar gasolina y todo? Me quedé yo así pensando. Pero nada más le dije, nada más por 3 personas más.
Y me dijo él, si hubiera una, por una vamos. Ay, pero yo todavía no me entraba, no me caía el 20 de todo. Iba llegando a la iglesia otra vez, entonces me quedé así, dije, nah, ya luego. Pero ya ahorita estoy viendo y digo, no, por una persona pasó Jesús, por la mujer samaritana, por una. Y más adelante en el versículo 10 hay otras palabras de Jesús que también impactan. En el versículo 10 dice así, Jesús le respondió, no sabes lo que Dios da gratuitamente. Ahí no me lo quites. ¿Qué nos da Dios gratuitamente? La salvación es un don de Dios. Ahí en otra versión dice el don de Dios. El don de Dios es un regalo, es algo que no merecemos. Dice, Dios nos da gratuitamente, Dios nos da la salvación. Dice, y ni sabes quién soy, hasta ahí. Le dice, tú no sabes quién soy. Actualmente en las iglesias hay personas que no saben quién es Jesús. Asisten, ya tienen tiempo en la iglesia. Personas que todavía no están firmes, que no tienen un conocimiento pleno, no han nacido de nuevo y no saben realmente quién es Jesús, no saben quién es Dios. Vienen, asisten y todo porque tienen otros motivos, o porque quizás no les han predicado, no los han discipulado, no les han dado los fundamentos, no les han dicho vengan los miércoles, los martes y los sábados, hay discipulado. Entonces les dicen, no sabes quién soy. Y así hay personas que no saben quiénes somos o quién es Jesús. Ahí esas palabras de Cristo, Dios nos da gratuitamente la salvación. Ahora sí vamos a leer el Juan 4, 34 al 38, si lo puedes poner. Dice así, Jesús les dijo, mi comida es hacer lo que Dios quiere porque Él es quien me envió. Estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. Ustedes dicen, hay que esperar 4 meses para la cosecha. Pues miren, yo les digo, levanten los ojos y observen los campos, porque ya están listos para la cosecha. El que cosecha recibe su paga. Está reuniendo una cosecha para la vida eterna. Así que tanto el que siembra como el que cosecha sienten alegría. Realmente es cierto el dicho, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Los envié para que cosechen en un campo que ustedes no trabajaron. Fueron otros los que trabajaron y ahora ustedes disfrutan del trabajo de ellos. Hasta ahí. Aquí vemos que Jesús tenía un anhelo, una ansia, un deseo ferviente por cumplir la indicación, la misión por la cual lo había enviado su Padre a este mundo. Era predicar. Jesús sabía que su tiempo era corto. Jesús sabía que iba a ser crucificado, que iba a ser martirizado, que iba a ser destruido físicamente. Y por eso tenía ese deseo, esa pasión que le desbordaba por salir a predicar. Él sí sabía, tenía necesidades fisiológicas como el hambre, ir al baño, sueño, tomar agua, esos tipos de necesidades fisiológicas. Y también tenía necesidades emocionales, pero sobre todas las cosas estaba lo que su Padre le había encomendado: hacer su ministerio, proclamar su reino, reconciliarnos con Él. También nosotros como cristianos, hacer la voluntad de Dios debería ser nuestra prioridad. Amén. Hacer la voluntad de Dios sería nuestra prioridad como hijos de Dios. La siega o la cosecha es un tema bíblico. Si usted lee la Biblia, es un tema común. Ahí lo va a encontrar. Siempre nos habla sobre las siegas, sobre la cosecha, que es lo mismo, segar y cosechar. En Joel 3:13 dice Joel: recojan la cosecha porque ya está madura. Vamos, vengan a pisar las uvas, porque el lugar donde se pisan ya está lleno. Las tinas se están derramando de lo grande que es su maldad. Ahora, Amós 9:13 dice: estas son las palabras del Señor.
Llegarán días en que no habrán terminado de cosechar, cuando ya estarán sembrando. No habrán terminado de pisar las uvas, cuando ya estarán sembrando. De los montes y las colinas bajarán manantiales de vino. Ahora vamos a Lucas 10:12. Les digo que en el día del juicio final le irá mejor a Sodoma. No, 10 es Lucas 1 y 2, perdón. Ya estamos aquí enjuiciando y todavía no toca. Es Lucas 1 y 2. Dice, cuando los campos están blancos, significan que están maduros, listos para la cosecha o para la siega. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí esta noche? Amén. Qué bueno. Porque no podríamos ser hijos de Dios si no fuéramos discípulos de Dios, de Jesús. Si eres discípulo, tienes que ser hijo. A veces personas se ponen las playeras de la selección y se sienten, pero el que traigas la playera de algún equipo, alguna selección mexicana o algo, no te hace parte de esa selección. No, a veces nos equivocamos, nos confundimos y decimos, no, sí soy hijo de Dios, pero no soy discípulo, no voy contigo. Si eres hijo de Dios, eres un discípulo. Tienes que ser discipulado, tienes que ser discipulado. Jesús quería que sus discípulos comprendieran la urgencia y la oportunidad inmediata de su misión. Esa era la prioridad de Jesús en aquel tiempo y sigue siendo todavía hasta el día de hoy. Sigue siendo esa prioridad, que eso sea una prioridad en cada uno de nosotros. Predicar el evangelio, predicar la palabra, llevar el ministerio. En Juan 4 también podemos ver que las personas, después de que hablaron con la mujer samaritana que habló Jesús, ella salió y fue a testificar, allá está un profeta, me dijo las verdades, me dijo mis pecados ocultos, me dijo todas las cosas que yo estoy viviendo. Y las personas salieron corriendo. Pero dice Juan 4 que después las personas ya no venían por el testimonio de ellas, ya venían solas. Si nosotros empezamos a trabajar, empezamos a predicar, evangelizar, a salir, a repartir volantes, a repartir folletos, personas van a llegar por nuestro testimonio, tal vez, por nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Pero posteriormente van a llegar solas. ¿No te da alegría? Eso debería alegrarnos, debería darnos gusto de que estamos cumpliendo con la obra del Señor. Dice que estas personas venían con ansiedad, con hambre de recibir la palabra, de recibir la salvación. Ese deseo, ese fuego debería estar en cada corazón de nosotros, de que las personas vengan, traer personas nuevas, invitar personas nuevas. Dice, por lo tanto, el momento correcto, bueno, vamos bien. Dice, 2 de Corintios 6:2, por favor. Dice 2 de Corintios que el tiempo de la siega o de la cosecha es hoy. Hoy podemos empezar a trabajar. Hoy podemos empezar a salir a evangelizar. El tiempo de la siega, los apóstoles decían, no, faltan 4 meses. 4 meses para la siega, todavía no es el tiempo. Pero Corintios dice que el día es hoy. Decía un presidente por ahí, hoy. Entonces el día es hoy. Hoy es el tiempo. No debemos esperar a 4 meses. Los apóstoles estaban enfocados en sus necesidades fisiológicas, en las necesidades personales, físicas, y estaban cansados de caminar, de hacer el ministerio, ir a las misiones, salir. No es fácil, es cansado. A veces yo al principio decía, bueno, ¿estos están locos o qué? No duermen, no descansan porque se van de aquí cuando no iba. Pero ya cuando empecé a ir dije, no, sí están locos. Sí están locos. Sí están locos porque salimos de aquí el domingo
y regresamos el martes y a seguirle con lo que tienes que hacer y los pendientes que dejaste y a la otra vez. Entonces los apóstoles, los discípulos de Jesús estaban cansados. ¿Es malo estar cansado? No, es normal, somos humanos, no somos robots. Entonces es normal estar cansados. Llegó un punto, un día en que le mandé un mensaje al pastor, le dije, le mandé un meme: estoy cansado, jefe, de volar como un gorrión solitario, estoy cansado. Ya no podía, estaba reventado, no aguantaba el ritmo. Pero se vale estar cansado, pero no te quedes callado, habla, ¿sabes qué? Estoy cansado. Y pues, siéntate, descansa, siéntate, descansa, recupérate, ya que estés bien, órale, reintégrate. Es como el fútbol, ¿no? Son 45 minutos el primer tiempo, pero el director técnico vio que uno ya estaba bofeando por allá, cámbiame aquel, sácame y ponme otro. Entonces, así. Entonces no es malo estar cansado, hay que hablar nada más. Pero Jesús veía, los apóstoles veían esa necesidad de descansar, pero Jesús veía la necesidad espiritual de las personas. Jesús, él sabía que su tiempo era corto y él veía la necesidad espiritual de llevar la salvación, de reconciliarlos con el Padre, de abrazarlos, de sanarlos, de curarlos, de entrar a lo más profundo de los corazones de las personas. Y estas personas venían ansiosas después, dice la palabra, ansiosas de conocer a Jesús, de verlo. Y fue tanto el éxito que tuvo Jesús ahí, que las personas le pidieron que se quedara unos días más en Samaria. Quédate, Señor. Y dice la Biblia que se quedó 2 días más y más personas conocieron de él. Y esto me recuerda cuando una vez que fuimos a Ario de Rosales, dijo el hermano donde llegamos, a principio, dice, yo no veía la hora de decir, ¿sabe qué? Ya váyanse y no vuelvan a venir. Pero a medida de que he ido conociendo la palabra, ahora les pido, los invito que no dejen de visitarnos, que vengan cada vez que pasen por aquí, vengan a mi casa, vengan a este lugar, estén aquí con nosotros. Y eso me recuerda y digo, oye, creo que así le dijeron los samaritanos a Jesús: quédate, Señor, quédate un día más, quédate con nosotros. Y Jesús se quedó 2 días más. Y dice la palabra que por esta mujer muchas personas creyeron en él y otras escucharon, no creyeron, escucharon nada más, pero sí hubo gran parte del pueblo que creyó, muchas personas. En Juan 4:39 al 42, ¿lo puedes poner? Dice así: muchos samaritanos de ese pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Él me dijo todo lo que he hecho, es lo que yo te decía. Entonces los samaritanos se le acercaron, le pidieron que se quedara con ellos y él se quedó 2 días. Fueron muchos los que creyeron por lo que Jesús decía. Hasta ahí nada más. Entonces vamos a ver Mateo 4:36. Mateo 4:36. Allí en Mateo 4:36 es parecido. Dice que aquí en Samaria el Señor vio a las multitudes como ovejas que no tienen pastor y tuvo compasión de ellos y se quedó 2 días más. En Mateo 4:32 dice que, ¿cuántos se acuerdan de Mateo 4:32? Cuando tuvo compasión de ellos y los mandó a sentarse, vayan y siéntense en grupos, descansen, y mandó a comprar comida. No hay dinero, y les dio de comer, tuvo compasión de ellos. Igual aquí en Samaria Jesús tuvo compasión de ellos, pero aquí la comida fue espiritual. Allá fue material, pero acá fue espiritual, fue sanidad espiritual, directo, fue directo lo que Jesús les dio. Y también ahí mismo dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quién es el Señor de la mies? Dios, el Padre.
¿Cuántos están rogando para que se levanten más personas? Deberíamos estar rogando, deberíamos estar analizándonos. Señor, yo sé que es tu voluntad, pero ahora ayúdame a soltarme de esto que me está atando, que yo pueda participar, que yo pueda ir, que yo pueda hablar, que yo pueda participar. Si no puedo ir a las misiones, en lo local, hay trabajo también, hay trabajo. Dios es el Señor de la mies. Y Jesús elige el momento para hacer los milagros, para entrar en la vida de cada persona. Una vez decía un hermano, Jesús es oportunista. Y me quedé yo, a ver, ¿cómo que Jesús es oportunista? Sí, Jesús ve la oportunidad para entrar a tu corazón. Pero dije yo, no cabe. Pero ya viendo adelante lo que leímos, que Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Entonces, sí, Él ve la oportunidad y entra a tu vida. ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás pasando en tu vida? ¿Cuántos llegaron por sí solos aquí? Nadie, pero venías con una situación. No venías nada más, ya me cansé de andar acá en el mundo, de echarme mis salipuces y ahora me voy a ser cristiano, me voy a ir a esa iglesia. No, todos venimos por algún motivo, pero el motivo principal es la salvación, el perdón de pecados, ser restaurados, redimidos. Dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. No nos descarrilemos, no nos perdamos. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios poco a poco te va a ir dando las cosas. Se va a arreglar tu matrimonio, todas las cosas. Si es su voluntad, se van a arreglar. Si no es su voluntad, aguantar, mi chavo. Entonces, y también Jesús elige el momento para asociarse con cada uno de nosotros. Dice que primero éramos esclavos, después fuimos sus hijos, luego sus amigos, ahora podemos ser sus socios. Podemos asociarnos con Él. Podemos asociarnos en Juan 4, 36, 38. Juan 4, 36, 38. Dice así, Juan 4, 34. ...36, 38, perdón. Dice así: el que cosecha recibe su paga. Está reuniendo una cosecha para la vida eterna. Así que tanto el que siembra como el que cosecha sienten alegría. Realmente es cierto el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Los envié para que cosechen en un campo que ustedes no trabajaron. Fueron otros los que trabajaron y ahora ustedes disfrutan de ello. Si nosotros nos ponemos a pensar o decimos, Lázaro Cárdenas ya ha sido evangelizado, Lázaro Cárdenas ya conoce de Jesús, ya, ¿qué hacemos? Ok, aquí está la respuesta. Otros ya trabajaron, otros ya evangelizaron, otros ya plantaron. Nos toca cosechar. Nos toca cosechar. Y no vas a hacerlo gratis. No vas a hacerlo gratis. Tienes una promesa ahí. Dice que vas a tener tu recompensa. No vas a ir a perder tu tiempo. Ay, está bien duro el sol, hace calor y me tengo que ir a dormir allá y tengo que gastar dinero y luego me hace daño la comida. No, vas a tener tu recompensa, hermanos. Vas a tener tu recompensa. No vas a trabajar gratis. No vas a trabajar gratis. En Pedernales, en Villa Heréndira,
Nosotros llegamos cuando el pastor ya había trabajado. ¿Cuántos años había estado trabajando ahí? 1, 2, 3. ¿Qué pasó en esos años? ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto invirtió? ¿Qué tuvo que pasar para que nosotros llegáramos? No, sí, hermanos, los hermanos bien contentos, a cosechar donde no habíamos sembrado. Otro fue el que sembró, pero ahora nos está tocando cosechar almas. Pero también hay personas muy dadivosas que también nos invitan a comer. Y yo me quedé un día en casa de una hermana que nos invita siempre a desayunar, y dije, Señor, gracias, porque hoy nos están atendiendo como reyes. Esto no es un almuerzo, no es un desayuno, es un buffet. O sea, poquito, vámonos por lo pequeño. Por lo pequeño. Dios no te va a dejar sin nada. Dios te va a recompensar viendo las cosas de lo más pequeño. Buscad primero el reino de Dios, justicia, y todo vendrá por añadidura. Todo va a venir por añadidura. Entonces, a lo mejor tú dirás, Lázaro, ya, ¿qué hacemos? ¿A quién traigo? ¿A quién invito? ¿A quién le digo? Tienes esposo, tienes esposa, tienes hermanos, tienes familiares, tienes primos, sobrinos, tíos, tienes uno que vive allá para la respuesta. Invítalo, tráelo. Tenemos mucho. Nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros compadres, todos a veces tenemos un compadre, porque no todos nacimos en el Evangelio. Los que son cristianos de nacimiento, esos no tienen compadre, no tienen padrino, no tienen. Nada más los que fuimos de atrás, eso sí tenemos padrinos, compadres y todo. Pues a esos, aunque les caigamos gordos, vamos a hablarles, vamos a compartirles. Lucas 14:21, te voy a dar una pista para quien tienes que puedas invitar. Dice, cuando el siervo regresó, le contó a su patrón lo que le habían dicho. El patrón se enojó y dijo, ve rápido a las calles y a los callejones de la ciudad y trae a la cena a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos y a los cojos. Después el siervo le dijo, patrón, he hecho lo que has ordenado y todavía hay espacio aquí abajo y allá arriba. Todavía hay espacio para más gente. Entonces le dijo al siervo, ve a los caminos y veredas y haz venir a toda la gente para que se llene mi casa. Ya te di una pista. Tú dirás, ¿qué vamos a hacer con tantos cojos, mudos, sordos y mancos aquí? Si están literalmente así, son bienvenidos, pero ahí están dándolo espiritualmente. Hay personas que son ciegas espiritualmente, que no han podido ver la luz de Cristo, no han podido ver la luz de la salvación. Hay cojos que han quedado cojos por algún problema espiritual que han tenido en su vida, en sus matrimonios, en su trabajo. Hay personas que van cojeando por la vida, que no pueden caminar. Hay mancos que fueron mutilados, que fueron frustrados en su infancia, que fueron frustrados en su juventud, en su adolescencia, y están truncos, están mochos totalmente. A ese tipo de personas hay mucho trabajo por hacer. A esas personas que espiritualmente están dañadas, a esos tenemos el trabajo, a quien ir a predicar el evangelio, a ellos. Y te decía, si están físicamente así, aleluya, Dios no hace acepción de personas. Para Él todos son bienvenidos, y en Comunidad de Cristo todos son bienvenidos. Amén. Es el tema de esta noche, hermanos. Espero que el Espíritu Santo te haya hablado y pues la paz de Dios sea contigo. Te invito a que te pongas de pie para hacer una oración. Padre, en esta hora te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor, porque tú nos estás llamando